chicos del primero y segundo, ¿cómo están? Espero que bien, ya ahí desde sus casas. Acá vamos a tener la clase de física imperdible y ya tenemos los materiales porque vamos a realizar experimentos, así que estén muy atentos. Y también les cuento que son artículos que tienen en sus casas y pueden realizarlos también desde ahí. Y ya saben, si quieren volver a ver los programas, pueden ver nuestros contenidos en www.13.com.py. Y bueno, vamos a arrancar ya la clase y le doy la bienvenida a nuestros queridos profes, la profe Ramona y el profe Simón. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sofi? ¿Qué tal, profe Simón? Todo bien, ¿qué tal, profe Ramona? ¿Qué tal, Sofi? Todo bien, profe. Súper bien. Profe, hoy vamos a trabajar nosotros con una miscelánea de un nuevo tema para todos los chicos del primero científico y, del primero técnico y segundo científico. Así que vamos a ver hoy una miscelánea, un compendio de lo más importante de la parte de hidrostática. Para ello, el profe Simón va a comenzar con la capacidad que vamos a trabajar el día de hoy. Bien, la capacidad que vamos a trabajar resuelve situaciones problemáticas referidos a hidrostática. Y los indicadores que vamos a trabajar son los siguientes. Diferencia presión de presión hidrostática, aplica correctamente la ecuación de densidad en la resolución de problemas, utiliza correctamente la ecuación de presión en la resolución de problemas, resuelve correctamente situaciones problemáticas sobre presión hidrostática. Así mismo, profe. Y también te vamos a resolver problemas aplicando el teorema de Stevin. Perfecto. Vamos a empezar en primer lugar con lo que es el concepto de la hidrostática. La hidrostática es una rama de la física que se refiere al estudio de los fluidos. Como bien dice la palabra hidro más estática, o sea, es el estudio de los fluidos en reposo, ¿verdad, profe Simón? Asimismo, es bastante interesante esta rama de la física y por ello vamos a hacer en unos instantes algunos experimentos sencillos que los alumnos pueden reproducir en su casa, profe Ramona. Así mismo, profe. Entonces ya te damos paso a la mesa para que prepares nuestro experimento para los chicos. ¡Qué gusto! Bueno, para poder entender lo que el profe Simón nos va a explicar en un instante, tenemos que ver nosotros ahora el concepto de lo que es la densidad absoluta o lo que es la masa específica. Como vemos aquí en pantalla nos dice que la densidad absoluta o la masa específica es una propiedad intensiva de la materia. Esta propiedad nos muestra la relación que existe entre la masa contenida en un cuerpo y el volumen que ocupa ese cuerpo. Entonces, directamente nosotros ahí tenemos la pequeña ecuación que nos dice que la densidad absoluta de un cuerpo representada por este simbolito que se llama mu es igual a masa sobre el volumen del cuerpo. Ahora, ¿cómo utilizaremos las unidades de medida de densidad? Es la pregunta. Bueno, aquí nosotros tenemos una pequeña tablita, como ven, que nos dice que para pasar de kilogramos sobre metro cúbico, que es la unidad de medida de la densidad en el sistema internacional, tenemos que dividir entre 1000 y ahí pasamos a otra de las unidades que se utiliza, que es gramo centímetro cúbico. Entonces, de kilogramo metro cúbico a gramo centímetro cúbico dividido 1000. Y si hacemos el inverso sería directamente multiplicado por 1000. Ahora vamos a pasar con el profe Simón para hacer algunos experimentos que ustedes pueden reproducir en sus casas. Asimismo, como tarea que llevaron ustedes esta mañana, decía que tenían que ver el programa para poder reproducir estos experimentos, ¿verdad, profe Ramona? Así mismo, profe. Bien, ¿qué es lo que vamos a necesitar para el primer experimento? Vamos a necesitar 3 recipientes de plástico transparente o de vidrio y que tienen cada uno agua. Entonces, el primer vaso vamos a dejarlo así como está, con el agua sin agregarle nada. Al segundo vaso con agua le vamos a agregar sal. Entonces, después yo le voy a pedir a Sofi que venga a ayudarnos. Sí, profe. Entonces, vamos a poner en el primer vaso, vamos a poner sal. Y vamos a ir revolviendo esto para que se pueda, ¿verdad?, mezclar. Entonces esto tenemos que revolver hasta que quede, ¿verdad?, bien disuelto la sal en el agua. ¿Qué también vamos a hacer con el otro vaso? Con el otro vaso le vamos a agregar lo que es azúcar. Entonces, en el otro vaso agregamos azúcar. Bien. De esta manera. Entonces también tenemos que Disolver, sí. disolver el azúcar dentro de lo que es el agua. Entonces esto ya depende de usted ir agregando mayor o menor cantidad de azúcar o de sal. En este caso estamos agregando azúcar de esta manera.
Entonces tenemos que esperar que esto se disuelva bien. Sí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a introducir huevos dentro de cada recipiente. Para ello le voy a llamar a Sofi Sí, para que vaya profe. introduciendo un huevo dentro de cada vaso. Bueno, vamos a pasar acá Sí, contigo, entonces, adelante, profe, para Sofi. hacer el experimento. Entonces necesitamos también algunos huevos. Entonces Sofi va introduciendo primeramente el huevo en el vaso que tiene solamente agua. Directo, Acá lo tiramos. en este, sí, en este. ahí, no tan fuerte. Vamos ahí despacito, ahí. ¿Y qué pasó ahí? Ahí se hundió Se nuestro hundió, huevo. sí. La misma cosa vamos a hacer con el segundo vaso, por favor. Bueno, vamos a probar. Este tenía sal, profe. Sí. Ahí, despacito. ¿Y qué pasó ahí con el huevo? Se quedó flotando. Se quedó flotando. Y vamos a hacer lo mismo con el que tenía azúcar. Sí, vamos a probar. Ahí está. ¿Y qué pasó ahí, Sofi? También Quedó flotando. ¿Y por qué Sí. sucede eso? Sucede por la característica que estaba explicando la profe Ramona sobre la densidad de los objetos. Bien. Entonces, fíjense que cada líquido tiene una característica particular y a eso, en relación al volumen que ocupa, estamos utilizando, ¿verdad?, un concepto que la profe Ramona nos explicó, que es la de densidad. Profe Ramona, ¿qué tal te pareció este experimento? Excelente, profe. ¿Y qué tal, profe, si les mostramos a los chicos ahora otro experimento con varios líquidos como para que podamos ir viendo cuál de los líquidos es más Así denso y mismo, cuál es profe, menos? si te querés acercar a la mesa, vamos a ir haciendo este experimento todos juntos. Sí. También Sofi nos va a Buenísimo. ayudar. También vamos a... Bien, entonces tenemos acá un frasco. Lo que vamos a hacer ahora se llama torre de líquidos. Vamos a ir mezclando diferentes líquidos que tienen diferente densidad y va a ocurrir algo interesante. Entonces, la profe Ramona va a agregar primeramente en este frasco lo que es jabón, el líquido detergente. Sí. Ahí está. Bien, también que vamos a agregar un poco de miel. Entonces ustedes van a verter nomás la miel dentro de lo que es el recipiente, no tengan miedo y va a suceder enseguida algo bastante interesante. Vamos a ver. ¿Qué será que va a suceder? Me imagino que los chicos están expectantes ahí viendo. ¿Qué más podemos agregar, profe Ramona? Le podemos agregar también agua o le podemos agregar aceite, si te parece. Sí, le vamos a agregar aceite, acá tenemos nuestro aceite. Entonces también vamos a agregar entonces fíjense lo que está ocurriendo y podemos agregarle también agua, ¿verdad? Agua, No sé sí. si le agregamos agua clara para ver si es que, ¿verdad?, ocurre algo Qué lindo el color, profe, que va quedando ahí. así mismo. Y podemos agregarle también un poco de alcohol para notar, ¿verdad?, que el alcohol también tiene otro tipo de densidad. Entonces acá arriba le voy a agregar el alcohol y fíjense que el alcohol queda en la parte superior, ¿verdad?, de nuestra torre de líquidos. Sí. Profe Ramona, si quiere acotar algo mientras que esto se va asentando, pero en cámara ustedes están viendo que se tiene diferentes tipos de colores de acuerdo a la densidad, ¿verdad?, de cada una de las sustancias. ¿Es así, profe Ramona? Así mismo, profe. Y tenemos que tener en cuenta ahí que, que las sustancias tienen, como dijiste, distintas densidades. ¿Y quién se va a ir quedando más al fondo? Siempre el de mayor densidad. Entonces, como ven, ahí no importa el volumen que tengan de líquido, sino va a importar la densidad. Entonces, como ven, el profe Simón puso miel, se fue directamente abajo, luego le puso detergente que se quedó en segundo lugar. O sea, ¿qué decimos nosotros ahí? Que la miel es más densa entonces que ese detergente. Sí. Después puso arriba aceite, el aceite se quedó más arriba. Entonces decimos ahí, ¿qué pasa? Que el aceite es menos denso que la miel y menos denso otra vez que el detergente y así sucesivamente. Entonces siempre tenemos que hacer de mayor a menor, pero desde abajo hacia arriba. Y no Bueno. importa si esto vayamos mezclando, va a llegar un momento dado que las sustancias se van a asentar y vamos a tener nuevamente las distintas alturas referente, ¿verdad?, a cada material. Así mismo, profe, así Bien. mismo porque son líquidos no miscibles, Así ¿verdad? mismo. Bueno, entonces vamos a ver nosotros ahora otro concepto más que es muy importante dentro de la hidrostática, que es la presión. ¿Qué sería la presión en palabras más simples y directamente leyendo la ecuación? La presión es la fuerza que se aplica sobre un área determinada. Entonces podemos decir que nosotros aplicamos presión a un cuerpo cuando le aplicamos fuerza, o que un cuerpo está sometido a la presión cuando le aplicamos fuerza a ese cuerpo o a esa superficie o área. Bueno,
Además de eso, tenemos directamente nosotros lo que es la presión hidrostática. Como su nombre lo indica, la palabra hidro, como dijimos hace rato, se refiere a fluidos. Entonces, la presión hidrostática es la presión que ejercen los fluidos en reposo. Así como nos mostró el profe Simón, entonces también nosotros podemos ver ahí, por ejemplo, la densidad de una mezcla heterogénea, o también podemos ver la fuerza que se aplica en el fondo de ese recipiente, midiendo qué cosa. Midiendo simplemente lo que es la densidad que posee cada uno de los líquidos, que nosotros ya tenemos que saber de antemano, porque la densidad depende del líquido en este caso, y también tenemos que saber la altura que ocupa. ¿Por qué? Porque la ecuación de la presión depende de la altura que ocupa el líquido. Y ahora vamos a trabajar con las unidades de medida para la presión, y ven aquí esta tabla que tiene muchísimos números. ¿Cuáles son los datos más importantes para la presión? Para la presión tenemos que saber que, por ejemplo, la presión atmosférica es de 1 por 10 a la quinta newton metro cuadrado, o 1 por 10 a la quinta pascales, que es la unidad básica y la unidad fundamental para la presión. La presión se mide en el sistema internacional en newton sobre metro cuadrado, que sería la misma cosa que medirla en pascales. Además, también se miden otras unidades, por ejemplo el PSI, atmósfera, que nosotros, por ejemplo, estamos sometidos directamente a una atm de presión, es decir, a una atmósfera de presión. Tenemos también la unidad de centímetros de columna de agua, milímetros de mercurio, varias, y por último está pascales en nuestra tabla. Esa tabla ustedes la van a poder ver dentro de lo que es el video de audiovisual que les van a pasar sus profes con sus respectivos planes. Y vamos a ver ahora el concepto de presión total. ¿Qué es la presión total? La presión total es simplemente la suma de lo que sería la presión atmosférica más la presión hidrostática, o sea, más densidad por gravedad por altura. Ahora bien, la presión atmosférica sabemos que es 1 por 10 a la quinta newton metro cuadrado. Por ejemplo, cuando el profe Simón nos muestra en la columna del líquido que él recién armó, en esa columna al menos nosotros podemos decir que la presión total que se ejerce en el fondo de ese recipiente va a ser exactamente la presión atmosférica más lo que sería la presión hidrostática de cada fluido. Pero ¿qué pasa, profe Simón, cuando tapamos nosotros el frasco? Y cuando tapamos el frasco, entonces directamente consideramos la presión en los líquidos. Exactamente. No consideramos la presión atmosférica. En este caso, por ejemplo, está abierto acá nuestro frasco, por lo tanto tenemos que considerar lo que es la presión atmosférica. Pero ¿qué pasa si nosotros tapamos esto? Directamente vamos a considerar, la verdad, la presión de cada uno de los líquidos que tenemos dentro del frasco. Asimismo, profe, directamente entonces cuando el líquido, el recipiente está tapado, no se considera la presión de la atmósfera. Bueno, y para eso nosotros vamos a ver también un concepto más, que es el teorema de Stevin. El teorema de Stevin nos dice que la presión ejercida por un fluido depende exclusivamente de su altura. Bueno, en la ecuación decíamos nosotros densidad por gravedad por altura, porque dependía de la altura de los fluidos. ¿Qué me dice Stevin? Stevin me dice que depende de la altura, pero medida desde la superficie libre del líquido. Es decir, si yo miro en mi esquema gráfico aquí, ¿cuál de los dos puntos tiene mayor presión? Bueno, el punto A vemos que está más alto que el punto B. Entonces aquí decimos, midiendo siempre desde la superficie libre del líquido hacia abajo, tenemos el punto A con una altura menor que la del punto B. Por tanto, en este caso, por ejemplo, el punto B tiene mayor presión que el punto A, de acuerdo a lo que nos dice el teorema de Stevin. Entonces, ahora tenemos que pasar nosotros a un ejemplo. ¿Te parece, profe Simón, si trabajas con este ejemplo con los chicos? Así mismo, profe Ramona, vamos a trabajar este ejemplo con los estudiantes. Bien, ¿qué nos dice este problema? El cuerpo que se indica en la figura tiene forma de paralelepípedo y su masa es de 6 kilogramos. Determina la densidad absoluta en el sistema CGS. Y me da, ¿verdad?, el cuerpo, y si nosotros vemos acá tenemos las dimensiones de este cuerpo que se llama paralelepípedo. Entonces tenemos largo, alto y ancho. Entonces, para resolver este problema, como nos pide la densidad, primeramente nuestro dato que era masa vamos a escribir en gramos. Por lo tanto, 6 kilogramos es lo mismo a 6.000 gramos. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a aplicar la ecuación que nos mostró la profe Ramona, que densidad era igual a masa dividido volumen.
Como tenemos una figura, tenemos el paralelepípedo, el volumen del paralelepípedo es igual al producto de sus dimensiones, largo por ancho por altura. Reemplazando cada uno de los datos, tenemos lo siguiente. Resolviendo el producto indicado del denominador y dividiendo 6000 con 12, tenemos entonces un resultado igual a 500 gramos sobre centímetro al cúbico, que sería la densidad de este cuerpo en el sistema CGS. Bastante interesante este problema. Pero sería bastante importante, ¿verdad?, mostrar lo que es el teorema de Stevin a través de una representación concreta, profe Ramona. Así mismo, y vamos a trabajar ahora en la pizarra con Sofi, profe, mientras vos les lees a los chicos el problema. Así mismo, Ramona, entonces voy a leer con ustedes profe. el problema. Acá. Un tubo en U Sí. contiene aceite y en una de sus ramas se ha vertido una columna de agua de altura 1,44 centímetros y en la otra un líquido de densidad de 6 gramos sobre centímetro al cubo y una altura de 30 centímetros. Determina la distancia vertical entre los niveles de aceite en ambas ramas, sabiendo que la densidad del aceite es de 0,8 gramos sobre centímetros al cubo. Y para interpretar mejor este problema, la profe Ramona construyó el tubo en U y les va a explicar cómo resolver este problema. Les va a dar los tips y las recomendaciones para resolver. Bueno, en este caso, en este problema, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Como nosotros vemos aquí en la pizarra ahora, se nota que tenemos aquí ya nosotros el aceite. Pero si ustedes se fijan, nosotros vertemos solamente aceite en esta columna. Y como ven ahí, la rama de aceite está exactamente a la misma altura. Y eso nos decía Stevin, que siempre a la misma altura existe una única presión. Entonces aquí, como vemos, está a una sola altura. ¿Por qué? Porque hay un solo líquido. Si nosotros ahora le vertemos otros líquidos en las columnas, así como nos decía el problema, por ejemplo, podemos verter de un lado agua. Acá nosotros ya preparamos agua y ven que va cambiando la altura de lo que es el aceite que está adentro. Se va a ir cambiando la altura. Entonces, en este caso, como se fue con mucha fuerza, medio que ya se nos hizo distintos colores aquí, como ven. Pero vieron que aquí subió lo que sería el nivel de aceite y bajó de este lado el nivel de aceite. Al cargar en el otro lado otro líquido, otra sustancia con una densidad diferente, miren qué va pasando aquí. En este caso, como vemos acá, este líquido va a empezar a subir. Empieza a subir mientras nosotros vamos cargando de este lado otro líquido con otra densidad. Acá nosotros elegimos cargar alcohol, por ejemplo. ¿Ven cómo va pasando aquí lo que es el teorema de Stevin? Y se cumple lo que dice la teoría. Ahí ya está todo el agua vertida. Y ven que se va cumpliendo lo que dice la teoría dentro de lo que es el teorema de Stevin. Entonces, nosotros vamos a directamente graficar esto en nuestros cuadernos y vamos a ir hallando los distintos datos en primer lugar que nos da el problema y luego ir viendo ya nuestras incógnitas. Y como ven, en este problema nosotros tenemos simplemente que hallar la diferencia de alturas. Es decir, ponemos en una regla y hallamos esta pequeña diferencia de altura que nos indicaba el problema, ¿verdad, profe Simón? Así mismo, profe Ramona. Sofi, ¿qué te pareció la clase de hoy, los experimentos que hicimos? Increíble, profe, la verdad que tengo que aplaudirles. Vamos a dar un aplauso a ellos porque de verdad que hacen un trabajo increíble ellos. Estos son experimentos que pueden realizar en casa, así que vayan ya, descarguen también la plataforma en aprendizaje.mec.edu.py. Y bien, vamos a un corte porque tenemos que seguir más con la clase de física. Anda a preparar ya todos tus materiales. Tercero, nos vamos a un corte.